Hola, ¿cómo andan? Bueno, otra vez conectados. Esta vez en otra faceta, no la de lector, no la de escritor, sino la de colega. Empezamos con este ciclo entre colegas la semana pasada, como para paliar un poquito el tiempo, el tiempo que hay este, en esta cuarentena. Comenzamos con un amigo, con Ariel Sher, un excelente escritor. Hicimos una charla amena, una charla linda, una charla entre conocidos, pero sobre todo una charla que dejó muchos comentarios y por sobre todo dejó cosas muy interesantes por parte de Ariel. Vamos a entrevistar hoy a, a otro colega un neuquino de la provincia de Neuquén, que vive en la ciudad de Chipoleti de Río Negro, eh, al cual conocí a través de las redes sociales, como la mayoría de las personas. eh, Sebastián Ariel Sánchez se llama, el escritor, que es conocido porque, bueno, tiene unos cuantos cuentos en un muy lindo libro llamado Fuerte al Medio. Eh, Él nació un 29 de julio de 1983 en la ciudad de Neuquén. Vive en Chipoleti, es hincha de Chipoleti. Este, y, y vamos a tratar si nos podemos conectar, vamos a tratar de charlar un rato con un amigo, con un colega, que es lo lindo de todo esto. Ahí estamos. Bueno, directo Hola, ¿cómo estás? desde el sur, desde la Patagonia, el amigo Sebastián Sánchez, escritor, cofundador, como dije, del sitio Sipo Pasión, con su hermano, con Leonardo, hincha furioso, socio de Chipoleti. Bueno, yo ya hice una Bárbaro, presentación, ya, bárbaro. bueno, los que estaban ya saben quién sos, ya saben cuándo naciste, ya saben qué es lo que haces en tu vida. Y bueno, esto lo armé como para que podamos ir conociendo distintos escritores, sobre todo distintas formas de escribir. Y lo hicimos, bueno, estuviste presente el otro día con Ariel, salió muy lindo. Ariel es un tipo muy copado y aparte un gran escritor y un gran periodista. Y bueno, juntos se nos ocurrió que vos eras el siguiente. Así que yo te voy a hacer 10 preguntas y vos las vas respondiendo como quieras, como quieras, con lo que quieras. ¿Sí? ¿Te parece? Bárbaro, bárbaro. Vamos con la Eduardo, primera. Contale a la gente quién es este tal Sebastián Sánchez. ¿quién es Sebastián Sánchez? Complicado. Es Eh, es lo que buscamos, no, yo ¿eh? soy Que todos un... pensemos. Está bien. No, soy un lector, asiduo lector desde hace más de una década, que está siempre leyendo algo y siempre tratando de estudiar algo distinto y de aprender de distintas ramas y bueno, y que de tanto meterme en la lectura y en tantas historias creadas, ya bueno, empiezan a rondar por la cabeza historias propias hasta que de a poco, mediante la página web que vos decías, empecé a escribir y de golpe con esa sorpresa que te da la vida, con golpes de azar y de suerte y de estar justo en el lugar indicado por ahí en algún momento, llega a publicar textos en un libro y bueno, me lleva a este sueño de que los escritores me consideren colegas, como se llama este espacio, y bueno, tener la posibilidad de estar en este mundo desde hace poco que es bárbaro. Te escuchaba el jueves pasado con Ariel Sher, y veía que me nombraron, que Ariel acordó de mí, eh, que los dos destacaban mis textos y eso es un sueño, o sea, no, o sea, yo no lo soñé, pero nunca me imaginé que se me iba a dar por ahí de que los escritores me consideren parte de su círculo.
Es importante eso, aparte, vos imaginate que cualquiera que empiece a escribir nunca sabe hasta dónde llega, y hay gente que llega muy lejos, y hay otros que quedan en el camino. Lo importante va a ser que persistas en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, es clave, siempre trato de estar escribiendo y siempre de estar leyendo. Mi vida laboral va por otro rumbo totalmente distinto, en algo que también me gusta mucho. Y bueno, esto es el tema de la escritura, son mis tiempos libres. Y sí, o sea, es clave persistir, mantenerse, no tomarse ni días, ni semanas, ni meses sabáticos porque se pierde, ¿no? Y aparte uno cuando ya le gusta escribir quiere estar escribiendo algo todo el tiempo, ya es muy difícil salir de ese mundo. Es verdad. Ahora vamos a la pregunta 2. ¿Dónde apunta tu literatura? ¿Qué es lo que vos querés lograr? ¿Qué es lo que vos tenés como finalidad? Y yo apunto a contar historias por ahí, hasta hace poco solamente historias reales, cosas que han pasado, cosas que pasaron, y buscar la forma de que sean atractivas y de que la gente las conozca. Eh, Digo hasta hace poco porque hace poco escribí mi primera ficción, un cuento de ficción que porque nos pedían ahí de Fuerte al Medio que aprovechemos la cuarentena ya para ir escribiendo para un próximo libro, porque el libro fue un éxito total. Y bueno, ya venía con una historia en la cabeza y dije, y bueno, le empecé a dar forma, empecé a escribir de a poco, con ideas, hasta que la cerré. Y bueno, eso es por primera vez una ficción, pero en esa ficción, si bien está con el fútbol muy presente, por ahí lo que quiero contar es otra historia, ¿no? Una historia de un chico abandonado, de un padre que no se hizo cargo. Entonces, o sea, creo que apunto más a eso, ¿no? Al contar cosas que pasaron o cosas que pasan muy seguido o bastante más asiduamente de lo conveniente y que se sepan y que la gente conozca esas historias o que abra los ojos cuando sabe que esas historias por ahí están cerca y no lo quieren ver. Claro, es una mezcla entre la ficción y la realidad. Está bien, que cada uno después saque sus propias Y viste conclusiones. que cuando uno, exactamente, cuando uno hace ficción sabe que en realidad está abordando cosas que pasan y que se tienen que conocer. Bueno, ya que fuiste para el lado de la ficción y también lo mezclás con lo periodístico y con lo real, ¿qué método utilizás para escribir? Para aquel pibe que quizá pueda ver Sí. esto después de cuando terminemos o alguno de los que esté presente, ¿cuál es el método que vos usás para escribir? Eh, Básicamente yo lo que hago, mira, hay uno de los textos de Fuerte al Medio, se llama Leyenda de la Patagonia. Por ahí es el texto que más he trabajado en mi vida, porque fueron 40 días de estar todo el tiempo pendiente de ese texto hasta que quedó. Después, por suerte, tuvo mucho éxito, no fue tiempo tirado a la basura, ¿no? Pero en ese caso, ese texto habla de un jugador de la década del 70 y del 80, Rubén Bambi Flores, y yo, viste, viendo la historia del Club Cipolletti, yo veía que este personaje era muy importante, lo destacaba muchísima gente, pero muchísima gente decía, no, el Bambi Flores fue el mejor jugador que yo vi acá. Y yo veía que no se sabía nada de él, era solamente la gente que lo vio. No me acuerdo cómo llegué a hablar con el hijo, que también jugó en Cipolletti muchos años después, y bueno, viste, hablando un poco, yo le decía que tenía recortes de su papá, qué sé yo, y él me dice bueno, me dice, no, yo le digo, mira, hagamos una cosa, porque él me empezó a contar anécdotas y todo. Le digo, vos todo lo que te acuerdes de tu papá, mándamelo,
por donde se te ocurra, por mail, por WhatsApp, me llamás por teléfono, lo que vos quieras, y a la hora que sea. Cada anécdota que te acuerdes de tu papá que él te haya contado, vos me la mandás. Y yo voy a preparar algo porque la historia de tu papá no la conoce nadie y se tiene que conocer. Porque él es muy retraído, ¿viste? Hubo figuras a la par de él que están siempre en los medios, ¿viste? Invitados, y este hombre había desaparecido de acá. Entonces, bueno, fueron 40 días que él me mandaba WhatsApp con audios a cualquier hora, eh, acordándose de una anécdota de que le contó el padre, que yo lo que hacía con todo eso era transcribirlo. Y de ahí, o sea, yo transcribí las ideas más importantes, por eso te digo que generalmente es el método de escritura que uso. Cuando una idea me viene a la cabeza, la tengo que anotar enseguida, porque si no después desaparece. No, viste, empezar por el principio. Ahora la computadora nos da la posibilidad de escribir y vos después lo ordenás y es un rompecabezas, viste, y lo empezás a acomodar. Y bueno, transcribí todas las anécdotas y los datos que este muchacho me iba dando durante 40 días y lo iba armando de una manera y después lo armaba de otra y le daba vueltas para un lado, para el otro. Y bueno, después de 40 días quedó. Perdóname, Me ¿y pasó vos lo mismo esas, con las otros anécdotas textos. Sí. reales, perdón, las anécdotas reales, las convertís en ficción o seguís manteniendo el nombre de la persona? No, 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 no. Esto lo mantuve todo real. Este, y es el método por ahí que más uso. Cuando me viene algo a la cabeza lo tengo que escribir, incluso con la ficción. Cuando me viene una idea, un párrafo, una conversación, la tengo que escribir enseguida, porque después se pierde. Si voy a decir, tengo estas ideas, cuando te pones a escribir, a mí me pasa, ¿no? Cuando me pongo a escribir, se me van perdiendo y voy escribiendo otra cosa que no es tan similar por ahí a lo que se me había ocurrido al principio. Entonces, las ideas principales a cualquier hora las tengo que anotar. Después, cuando ya están todas las ideas acomodadas, sí, empezar a conectar, a jugar, a ver cómo me conviene empezar, por ahí tratar de empezar con una frase fuerte o con algo gráfico fuerte para atraer al principio, y con un final que te deje a sabor terminado. No me gustan cuando en un texto o en una película, viste, que te dejan un final abierto, no, no Claro. me gusta para nada, entonces tengo que quedar satisfecho con el producto final. Y bueno, o sea, yo te di el ejemplo de Leyenda de la Patagonia porque es por ahí el texto que más he trabajado, pero generalmente es la forma, salvo cuando escribo un poema por ahí hay uno en Fuerte al Medio para un jugador, ese lo hice viajando desde Loma La Lata, acá desde un yacimiento petrolero hasta mi casa en la Traffic, y ese fue fácil, pero ya venía con las ideas en la cabeza, entonces bueno, lo transcribí fácil, o sea, lo fui escribiendo, tampoco es fácil, ¿no? Porque son 5 párrafos, ponele, y tuve 1 hora y media, pero, pero bueno, por ahí es que escribir poemas de un tirón cuando es algo que siento me sale para mi novia también. Por ahí quiero expresarle algo y bueno, escribo un poema, eso me sale bastante más rápido, ¿no? Pero cuando quiero transmitir una historia, no, tiene que ser primero con las ideas principales y después todo se va acomodando. Bueno, hace un impas. Fíjate, saludá a todos los que te están saludando, que son un montón, y veo que sos bastante popular en la zona, así que anda corriendo y andá saludando a todos, así saben que los estamos viendo. Sí, bueno, un abrazo para Dani Lineares, que está también en Fuerte al Medio, es uno de los que estuvo en la cocina de Fuerte al Medio. Tiene unos textos muy lindos, tiene un libro también, Oro y Barro, muy, muy lindo. Bueno, lo Ahí vamos a lo tener en veo algún a momento entonces. Germán Alecha, exactamente, no, es una nota bárbara, te digo. Emiliano Bueno, y él Barber, también mirá, hizo un Emiliano Barber ciclo, es hincha de mi club, mirá, de Federico Picón de San Juan. qué grande. Macarena Alfonso, yo te Bueno, y ahí, los nombro todos. A ver si puedo dale, bajarlo. Macarena dale. Alfonso, FJ Martínez Ah, 24.
Sí, dale, te escucho. Sí, no, bueno, Macarena Alfonso es la destinataria de los poemas de amor. Ah, bien. Ah, bueno, 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 afortunada entonces. Emiliano Y Barbieri, lo veo Franco también por ahí Camacho. a Germán Alecha, un goleador histórico de Cipolletti. Creo que es el quinto goleador histórico y bueno, creo que en la fase final de Copa Argentina es el técnico más joven que ha ganado un partido, que fue contra Arsenal acá por la Copa Argentina, ¿no? Que del partido que Cipolletti elimina a Arsenal de Sarandí con 33 años, creo, como técnico, por, una, por un impasse del club. Él era el técnico de la liga local, lo sigue siendo. Bueno, fue el técnico del equipo profesional durante 3 partidos y le tocó nada menos que salvarlo del descenso y, y un mes después ganarle a Arsenal con un plantel diezmado por la Copa Argentina. Así que Claro, sí, bueno, sí, me acuerdo, me una acuerdo. admiración tremenda y bueno, ya que está, paso la posta, Germán Alecha, sos el próximo en Cipo Pasión en ser el entrevistado. Ahí está Joaco Zárate, F. Martínez, ahí, bueno, hay unos cuantos. Bueno, Bueno, volviendo, ahí está saliendo, Leo, dale, sí, dale, no, que te seguí digo vos. que ahí está también Leo Escuadrone, también ex jugador de Cipolletti, campeón del Nacional B con Estudiantes de La Plata. Y bueno, creo que andaba de técnico por un equipo de la Superliga, en la reserva, por ahí. Bueno, le mando un abrazo grande también. Te decía, saliendo un poquito del protocolo de las preguntas, porque hay Sí, algo que me quedó pendiente de lo que contabas. El título del cuento, el título del poema, ¿te sale enseguida? ¿Es lo primero que pones o es lo último? el título me parece fundamental. O sea, en la facultad me gastaban porque todos me daban las notas para que yo le ponga el título. El título tiene que llamar la atención. O sea, por ahí es la costumbre por ahí por tener la página web, que vos tenías o sea, antiguamente cuando no estaban las redes sociales, igual ahora con las redes sociales pasa lo mismo, vos sabías que el título era más de media nota, el título tenía que llamar la atención, porque si no a la nota no entraba nadie. Y pasa ahora con los diarios y con todo. El título generalmente me sale de una, hay veces que el título lo tengo antes y tengo que armar la nota después, o el texto, o el cuento, o lo que sea. Y en el caso que te decía de Leyenda de la Patagonia, fue algo muy duro, porque no sabía qué título ponerle. Tenía casi por ahí 30 días de trabajo y no tenía el título, y daba vueltas con el título y lo pensaba y decía, pero claro, viste, tenía que ser algo elocuente para que la gente lea, porque vos te imaginas que tanto trabajo y si le pones un mal título no lo lee nadie. Claro. Eh, y bueno, por ahí yo decía algo que ver con él, pero no lo conocen tanto. Entonces, viste, empezaba a jugar con eso. Y por ahí se me ocurrió Leyenda de la Patagonia, que me parecía algo que llamaba la atención. Decía, epa, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la leyenda de la Patagonia? Y realmente después lees la historia y te das cuenta que la trayectoria del Bambi Flores no solo una leyenda de la Patagonia, si lo agarra un director puede hacer una película, puede ser un exitazo, porque realmente, ¿Se acuerdan, pero no? siempre, ¿cómo? ¿Se acuerdan, sí? ¿Estás? Sí, sí, se Ah, me bueno. cortó un poquito ahí, Vamos, pero sí. vamos con la cuarta pregunta. De chico, de pibito, ¿qué cuento te marcó, qué historia te marcó como para empezar a leer? Sinceramente, de chico no leía mucho. Esto me agarra más de grande, porque el tema es que yo fui a una escuela secundaria técnica, que es muy común acá en Neuquén con el tema del petróleo, ¿viste? Y eso. Siempre fue una zona muy industrial. Y yo descubro que me encantaba leer cuando voy a la facultad. Yo empiezo a estudiar periodismo
Y ahí me doy cuenta que hay un mundo distinto a los números, a las fórmulas, ¿viste? Y, y de chico, sí, lo único que leí de chico fue El Principito. Creo que no lo disfruté tanto como o sea, creo que si lo leo ahora de vuelta lo voy a disfrutar mucho más porque le voy a encontrar mucho sentido a varias cosas. Y por ahí me prestaban un libro y lo leía de chico. Propia aventura, viste, que dice si decides hacer tal cosa, pasa a tal página. Esos libros me encantaban, pero no puedo decir que me marcaron. Yo el que me marca sí, que me mete de lleno en el mundo de la literatura es Eduardo Sacheri con Esperándolo a Tito. Bien. Ahí o sea, bueno, me fascinó, me empecé a comprar todos los libros de Sacheri, me los devoré, y ahí es en donde sí puedo decir que me marcan y que digo, es un antes y un después en mi vida el tema de los libros. Bueno, ya hablando, entonces ya nombraste uno, pero el otro día con Ariel lo hice, hacemos un pan y queso, ganás vos y elegís los 5 mejores escritores. Que para vos, ¿no? Los 5 que te marcaron, los 5 que Sí, sí. Uno es Sacheri, ya lo descartamos, ¿no? sí. Sí, uno es Sacheri. Bueno, Sacheri es uno de los pocos que cuando sale un libro me lo voy corriendo a comprármelo. Eh, y A es mí muy solo me difícil, bueno, pasaba, o a sea, a para mí mí, eso que te pasa a vos con sí. Sacheri, solo me pasaba con los redonditos de ricota, que iba a un lugar donde yo sabía que llegaban los discos y lo compraba el día que salía. Y sí, no, hay artistas que son así, o sea, que nos provocan eso, ¿no? Eh, sí, a ver, el tema es que otro, por ejemplo, que yo voy corriendo a comprarme cuando saco un libro, no tiene nada que ver con el fútbol, No, no y importa, no es importa. Gabriel, sí, es Gabriel Rolón. Yo por ahí Ajá. soy de leer mucho de historia, mucho de filosofía, mucho de psicología y bueno, de novela, fútbol. Pero bueno, si vamos al podio, te pongo o sea, un escritor que admiro con el alma es Rodolfo Braselli. Mendocino. Me parece que tiene un estilo único, es algo maravilloso. Esto de agarrar cosas reales y volverlas fantásticas para que las entiendas mejor, es algo, no sé, no lo puedo describir, no, Sí, 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 es un pero tiene escritor. una forma de jugar con la realidad y con la ficción que te permite entender mejor la realidad, pero a través de la ficción. Es algo único. Yo cuando un escritor o cualquier otro artista consigue algo que no había logrado nadie, lo admiro con el alma, te digo. Este, y bueno, me faltan tres, entonces. Dos te faltan, dos. Sacheri, dijimos Dos, Sacheri, sí, ya, claro. ya lo había puesto a Dijimos Rolón. Rolón, Y te dijimos pongo, a Braseli. ver, o sea, si me pongo a pensar es muy complejo. Te digo los dos primeros que se me vienen a la cabeza. Uno, el negro Fontana Rosa. Si Bien. hablamos de estilos únicos, nada, es una cosa brillante. O sea, cosa que vos decís, o sea, me encanta cuando leo algo y digo, ¿cómo se le puede haber ocurrido a alguien escribir esto? Y no solo que se le ocurrió, sino que lo escribió y de manera perfecta. Eh, Es un crack, sí. y el otro, bueno, sí, y el otro, Osvaldo Soriano, por una cuestión este, no solo de admiración, sino que bueno, justo también nos toca de cerca porque estuvo acá, ¿viste? O sea, estuvo Sí, acá sí, sí, viviendo en vivió muchos Cipolletti años. muchos años, Bueno, escribió mucho acerca de nuestra región también. y si te pongo los 5 mejores libros, ¿te comprometo mucho? Sí, y sí porque te puedo poner fácil 5 de Sacheri. Y decir los 5 de Sacheri, Eh, decirle el que lo está leyendo, sale no, a no, no, buscarlo no, como lo va a no. buscar vos. No, no, a ver, yo te digo, A mí si no, me no, yo decís, te digo, 5 mejores. a mí si me preguntás, te puedo poner 3 de Saramago, por ejemplo, y quizá mucha gente ni sabe quién es Saramago, pero
Me gusta que la gente sepa el título y que lo anote y que mañana lo vaya a buscar en Google a ver quién es y que ya lo convenza y vaya a comprar su libro, porque la finalidad de esto que estamos haciendo es que la gente pueda leer. Así que nombrá los que quieras. No, no, sí, sí, a ver, es muy difícil, ¿no? Porque o sea, no sé, debo tener más de 100 libros leídos fácil, pero muy fácil. Te digo los que se me vienen a la cabeza, libros bárbaros. Me gustó, bueno, por una cuestión, el de Sacheri que me gustó mucho de cuentos es Un viejo que se pone de pie. Lo que pasa es que no me acuerdo bien cuáles son, dentro de cada libro, cuáles son los cuentos que tiene puntualmente cada libro, pero Un viejo que se pone de pie, si hablamos de dar, este, de marcar un estilo diferente, ese cuento en particular en donde un viejito se pone de pie en una grada después de ver una jugada, es todo lo que pasa y lleva a ser una historia increíble, brillante, fantástica, contada, que para que se entienda se tiene que contar en 40 páginas, es algo increíble. Y Claro. bueno, solo por ahí el talento del Sacheri lo puede lograr. Después, Sí, es algo eh, parecido a Viejo con Árbol, es algo parecido a Viejo con Árbol de Fontana Rosa. exactamente, Que vos decís, ¿cómo hizo para... exactamente. ¿Cómo se puede imaginar? Pero del Negro Fontana Rosa hay uno también que se llama Notas al pie, en donde lo más importante del cuento pasa en las notas al pie con letra chiquita que se ponen abajo de los libros. Entonces vos decís, ¿cómo se le puede haber Sí, 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 ocurrido? claro. Y bueno, o sea, yo te digo, a ver, 5 libros. Bueno, ahí te puse uno, el de Eduardo Sacheri. eh, Araos y la verdad es un librazo también. Araoz y la verdad, bueno, en Araoz y la verdad, Sacheri juega con un estilo propio también, esto de ir contando una historia por un lado, una historia del pasado y una historia del presente al mismo tiempo, que algunos capítulos son con letra cursiva para diferenciarlos de una época y de otra, y después lo termina de pulir con una obra brillante que es La pregunta de sus ojos, que lo lleva a ganar un Oscar. Sí, seguro. O sea, en la pregunta de sus ojos, Sacheri narra lo que está pasando en la actualidad y por otro lado eh, está la novela que va escribiendo el protagonista de la historia. Y, Te digo más, y debe ser bueno, muy pocas veces me gusta más una película que un libro. Me pareció todavía tal mucho más cual, pero lograda ahí la película que el estuvo, libro. sí, y ahí estuvo la mano de Campanella, Sí, sí, obviamente. O obvio, sea, sí, sí. yo cuando Y digo, leí la pregunta, yo leí el libro de El secreto de sus ojos, y digo, pero hay, las escenas principales no están en el libro, y ahí estuvo la mano del director, claro, que es la porque no pregunta de está lo sus de la ojos cancha el de libro. fútbol, sí, El libro es la claro, pregunta de sus ojos. o sea, Bueno, sí, pasamos a sí, y otra, no, si no nos y vamos en a quedar el, sin tiempo. ¿Te parece? dale, dale. Una interesante, sobre todo Sí, vos sí, que bueno, sos... a ver, Sí, dale, dale. sí, no, te la hago corta, te pongo uno de cuento de Sacheri, uno de cuento de Fontana Rosa, uno de psicología de Rolón, tampoco puedo elegir uno, algún libro de historia de Felipe Piña y alguna novela de Osvaldo Soriano. Y listo, ahí tenemos 5 libros. 5 libros. Sí, está bien, perfecto. No, pero lo que me interesaba, ¿sabes qué? Que como sos periodista o trabajás en el periodismo, dentro del periodismo, ¿cómo ensamblás al periodista y al escritor cuando escribís? Porque son Eh, distintos estilos. Una cosa es cómo escribe. Por eso Ariel Sher es tan grande, ¿no? Porque es muy buen periodista y muy buen escritor. O sea, ensambla las dos cosas, junta las dos cosas y hace un tipo que es un crack. sí, hay veces, hay cosas en común y hay cosas que no tienen nada que ver. O sea, a ver, cuando yo escribo una nota periodística, tengo bien claro que tengo que empezar atrapando y lo que más me importa son los 3 o 4 primeros párrafos para que quede bien explícito qué es lo que yo quiero decir. Y cuando escribo una historia, no, cuando escribo una historia tengo que poner a la persona, o sea, sacarla de su mundo, poner su cabeza en otro mundo
y darle un sentido a ese mundo, a ese universo. Entonces ahí es cuando empiezan a jugar otras cosas con detalles que en una nota periodística no sirven y acá son esenciales. Este, igualmente, por ejemplo, cuando hice una ficción hace poco, jugué con las dos cosas, porque el protagonista es un periodista que quiere hacer una nota sobre un chico que lesionó a un ídolo acá de fútbol de Neuquén. Entonces, voy contando más o menos cómo el periodista tiene que lidiar en la redacción con que cómo lo vas a matar así al ídolo, qué sé yo. Se me mezclan, viste, por ahí las dos cosas, entonces el tipo por ahí tiene que escribir un poco como periodista o tiene que pensar como periodista, pero en ese caso no se pueden perder detalles que lleven a la persona a olvidarse que está leyendo algo, y que la persona esté viviendo lo que está leyendo. Tienen mucho en común en cuanto a nudos, pero por ahí nada que ver en cuanto a desenlace. Bueno, a ver, ¿cómo te encontrás vos mismo como para escribir? Hay momentos, yo lo hago, estoy todo el día escribiendo, y más ahora con la pandemia, debe haber sido el momento más fructífero de mi vida. Estoy todo el día dentro de casa haciendo cosas literarias. Pero ¿cómo te encontrás vos mismo? Porque hay que encontrarse vos mismo para escribir, uno mismo para escribir. Algunos se piensan de que uno se siente y escribe, y hay un momento, un lugar, tienen que alinearse un par de cosas para que vos te puedas sentar a escribir y que salga todo lo que querés contar. Sí, en mi caso, yo al no trabajar ni con el periodismo, ni con nada de eso, o sea, con estar o sea, soy empleado de una empresa, no puedo por ahí elegir en qué momento escribir. O sea, yo tengo que decir tal día, tal hora me voy a poner a escribir porque si no, no lo hago. Eh, Salvo cuando pasa esto de cuando pasa lo que te decía antes, que me viene a la cabeza algo y lo tengo que escribir enseguida. Así que ahora tenemos los celulares, entonces por ahí estoy viajando, agarro el celular y me pongo a escribir unas ideas principales que no se me pueden perder. Y bueno, Claro, los una vez que nombres. arranqué claro, o sea, una vez que arranqué con dos o tres ideas principales, olvídate, ahí ya me fui. O sea, ahí ya cuando llego a mi casa me tengo que poner a escribir y después, o si no, después de cenar, pues puedo estar hasta las 2 3 de la mañana tranquilamente. Cuando ya, o sea, el texto me gana, digamos. Yo, al no tener compromiso editorial con nadie, y al no, o sea, al manejarme solo, me permite tomarme mi tiempo también, ¿no? O sea, nadie me corre a que presente 10 cuentos para fin de mes. Claro. Entonces, eso por un lado está bueno y por otro lado está malo, porque, porque a veces me dejo estar mucho, ¿no? Pero no, o sea, para mí el momento ideal, o sea, yo soy muy especial en eso, es cuando no hay movimiento, cuando no hay nadie, cuando estoy solo y, y están todos durmiendo o estoy solo y ahí me pongo y ahí escribo y sé que le tengo que sacar el jugo porque en donde hay un mosquito dando vuelta por ahí que me molesta y yo ya no puedo seguir. Perfecto. Como un ¿Cómo ves el decir, ¿no? acople, cómo ves el acople de la literatura y las redes sociales? Mira, yo tuve una buena experiencia con esto de Fuerte al Medio porque se difundió mucho por las redes sociales. Si no, dependés mucho, viste, de las radios, de los canales de televisión. Y si, o sea, acá, bueno, nos han bancado mucho, acá en Neuquén, en el Cipolletti, los medios de prensa, pero si yo me tengo que largar solo a escribir y si no es con las redes sociales, ¿cómo me hago? ¿Cómo hago conocer mi obra? Es difícil, y creo que por un lado está muy bueno. De hecho, de los tres textos que yo presento en Fuerte al Medio, habían tenido muchísimo éxito en Cipo Pasión, pero muchísimo éxito.
Entonces yo ya voy tranquilo a Fuerte al Medio a publicar. Y bueno, el Cipo Pasión es difundido principalmente por redes sociales. Entonces yo sería muy hipócrita de mi parte decir que me llevo mal con, o sea, que está mal que se mezclen las redes sociales con la literatura. Eso es como el músico, el otro día, el músico de Avanti Morocha decía, no, ese tema lo detesto. Es, a ver, todos te conocemos por ese tema, no podés renegar así de lo que te dio el éxito. Bueno, sería muy hipócrita que yo diga que no, que las redes sociales, o sea, las redes sociales jamás tienen que reemplazar un libro, pero son muy útiles para difundir un libro. Vos sabés que, te cuento una anécdota chiquita, bueno, nos está quedando poco tiempo, ¿no? Muy chiquita. Una vez me llama alguien de Estados Unidos y me dice que en un diario de Estados Unidos de habla hispana habían publicado un cuento mío, que me lo avisaba para que yo hable con el abogado para hacerle juicio por los derechos. Y yo le dije, pero ¿cómo le voy a hacer juicio por los derechos si me están viendo 200 millones de personas? Le digo, al contrario, le digo, la mejor propaganda, déjalo que lo publique, no hay problema. Porque es así, en realidad, toda publicidad. Te voy a hacer una última pregunta, que es la pregunta de cierre, y después va una más, a ver si nos alcanza el tiempo, porque me interesa. ¿Cómo te gustaría que te reconozcan? Cuando no estés, cuando ya dejé de escribir o cuando nos encontremos allá con San Pedro. Primero me gustaría que se acuerden de mí como una buena persona, básicamente. Obviamente. Después, según mi tarea en Cipo Pasión, me gustaría que quede como por ahí como alguien que quiso acercar la historia y la actualidad del club a la gente, sin discriminar a nadie y haciendo participar a toda la gente. Y después, y mostrando también o sea, no solo los programas periodísticos, sino los partidos a la gente. Y después en lo que es como escritor, por ahí recién arranco como para decir, qué sé yo, o sea, no tengo nada propio escrito, tengo 3 cuentos en un libro, tengo proyectos, pero bueno, estoy muy verde como para pretender que me recuerden por algo y bueno, espero lograrlo con el pasar de los años. Ahora esta va por futbolero, porque vos sabés que yo soy muy futbolero, o sea, estoy enamorado de mi club y quizá muchas veces he puesto el club por arriba de otras cosas. ¿Qué es Chipoleti para vos? Y mirá, a mí cuando me preguntan eso, digo, básicamente no me imagino cómo ha sido mi vida sin el Club Chipoleti, porque muchos años. Yo soy socio hace más de 20 años del club, y cuando me pongo a pensar, todo mi grupo de amigos proviene del Club Cipolletti, mi familia, ya mis sobrinas, mi hija, siempre viendo cosas del Club Cipolletti, o sea, es muy grande, o sea, no te puedo explicar. Vos sabés que la pasión es difícil de explicarla. Claro. O es difícil encontrarle sensatez por ahí, ¿no? A todo esto, pero bueno, me permitió conocer personas increíbles y me permitió también conocer varios lugares del país. Y bueno, desarrollar esto que me apasiona tanto. Yo seguramente si no fuese, a ver, vos me estás haciendo una nota en un espacio que se llama Entre Colegas, ¿no? Vos sos escritor y bueno, hace poco tengo la suerte de que me consideren como tal. Y yo soy escritor gracias a que unos textos llegaron a Pablo Montanaro, a Dani Liniares, me sumaron a Fuerte al Medio, y los textos son del Club Cipolletti. O sea, sin el Club Cipolletti no hubiese existido esta página de Cipo Pasión, y sin Cipo Pasión yo no hubiese escrito esos textos, y andás a ver qué sería de mi vida ahora. O sea, con vos seguro que no estaría hablando. Yo por ahí, yo estaba en la cancha de Lanús, mirando el partido contra San Lorenzo, y ahí dije, esto lo tengo que contar de alguna manera. Pasó tanto alrededor de este partido, y por ahí se me vino a la cabeza que
que era similar a una historia de Soriano, todo lo que había pasado alrededor de ese partido desde antes que se juegue, con una suspensión, con un video que dio vuelta por todo el país. Entonces yo digo, esto es como un cuento de Soriano, hay que contarlo de alguna manera especial para que se sepa todo lo que pasó. Y yo estaba en la cancha de Lanús mirando el partido y ya pensaba eso. Y después me acordé que Soriano encima era hincha de San Lorenzo y vivió en Cipolletti. Entonces dije, bueno, le voy a contar a Soriano lo que pasó. O sea, me pareció la mejor manera. O sea, y ahí es que surge el texto, uno de Soriano, que está en el libro Fuerte al Medio. Y bueno, todo tiene que ver con Cipolletti. Por eso te digo que me cuesta mucho imaginar cómo hubiese sido mi vida sin esta pasión. Anoche tuve una charla, porque bueno, con esto de la pandemia y de las redes y el descubrimiento, porque mucha gente como en mi caso no, porque yo venía de antes, pero hay mucha gente que descubrió las redes sociales a partir de la pandemia, o sea que la red social tiene un vínculo, sí, vincula mucha gente. Bueno, ayer di una charla a la escuela a un curso de la Escuela de Periodismo Deportivo de Santa Fe, con el profesor, con el Pato Alessio, que es un amigo, que es el profesor, un gran relator de fútbol, sobre todo comentarista, y un montón de chicos, había un montón, empezamos 9 y 10, y era hasta las 10, y eran las 11, entonces seguíamos hablando, porque hablamos por Zoom, que teníamos más tiempo. Y hablamos como hasta las 11 de la noche, mi señora me estaba esperando para comer, o sea, y era tanta la pasión que los pibes le ponían a la pregunta y la respuesta, y en un momento me preguntaron por qué yo estaba tan enamorado de Racing, por qué Racing era tanto en mi vida, y yo dije, mirá, le digo, yo no tengo uso de razón de cuando fui por primera vez a la cancha, porque fue mucho antes de que tuviera memoria, pero yo empecé a ir en el año 1969. Y los pibes me miraban como extrañados, porque son todos millennials, son todos 90. Digo, yo empecé a ir en el 69 y yo es el 2020 y estoy desesperado porque no puedo ir. Imagínate lo que significa. Yo por eso por eso me surgió preguntarte, fuera de lo que yo me había notado, qué significaba Chipolletti, porque para vos Chipolletti significa lo mismo que para mí Racing, obviamente. No, sí, seguro. Sí, sí, sí. No, sí, hay veces que me lo pongo a pensar. Y bueno, cómo se fue dando todo. Yo creo que mucho la vez pasada lo hablaba con mi novia, cómo algunas casualidades te llevan toda la vida. O sea, en eso tiene que ver con mi trabajo y con haber ido a ver a Cipolletti por primera vez, siendo de Neuquén, ni siquiera viviendo en Cipolletti. Y bueno, son cosas que te quedan después o sea, que te marcan la vida de alguna manera, y por ahí si ese día no hubiese ido a trabajar como me pidieron, o no hubiese ido a la cancha como me pidieron, andás a ver qué hubiese sido de mi vida, y bueno, se da así. Es muy lindo para trabajarlo también en textos. Mirá qué idea te tiro. Sí, sí. Tengo mucho, porque, ¿sabés por qué? Porque una vez cuando Racing cumple los 100 años, la revista de Olé hace una revista del centenario, y en la revista me hacen eran los 100 notables, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, pero yo era uno de esos, estaban todos los conocidos, Franchella, estaba Mirta Legrand, había un montón de conocidos, y me habían puesto a mí. Y me preguntan, el periodista, que era Fernando Otero, me pregunta que yo cuente una anécdota. Y yo conté el día que me volví de Mar del Plata y perdí el micro por tomar un café con leche en un lugar, éramos un grupo de amigos, se fue el micro y nos dejó abajo. Y mi única preocupación era llegar a la cancha a la noche. Entonces empecé a hacer dedo, me subí a una camioneta de aceite arriba de la camioneta, iba agarrado, que si hoy te para la policía te mete preso al camionero, a vos. Y bueno, y llegué, pero no llegué a ver a mi novia. Entonces mi novia, que hoy es mi esposa, me dijo, bueno, a partir de ahora es o Racing o yo. Y yo le dije, escuchame, yo nací con Racing y a vos te conocí a los 18 años, ¿cómo me vas a hacer elegir? Y bueno, hoy es mi compañera de cancha, así que imagínate cómo lo entendió, porque es mi compañera. Mi compañero siempre fue mi hijo, pero mi hijo se dedicó a jugar un deporte que jugaba el mismo día, entonces por un tiempo dejó de ir. Y mi compañera, o sea, vamos a todas partes del país con mi señora, con María Fernanda, con mi esposa. Así que imagínate hasta dónde llega la pasión y el fanatismo por el club de fútbol, ¿no? No, sí, seguro. Y bueno, esto de ser escritor
me llega de la misma manera también. Porque yo, o sea, fue una casualidad, yo era lector, no era escritor. Sí, tenía la página, escribía, ya había escrito alguno de Soriano, Leyenda de la Patagonia, pero yo voy a ver una presentación de Pablo Montanaro, que es un escritor de acá, que escribió un libro sobre Osvaldo Soriano. Cuando termina la presentación, yo voy y le digo, mire, Pablo, yo escribí algo respecto de Osvaldo Soriano y me gustaría que usted lo lea porque tiene que ver con la vida de él y por ahí usted que está más canchero con las cosas que vivió, se le puede ocurrir algo para mejorar mi texto. Sí, me interesa mucho, mándamelo. Bueno, listo. Bueno, listo, fue. Se lo mandé por correo, se lo mandé por correo y no me corrige nada, ni me agrega nada, ni me sugiere nada. Me dice, Sebastián, este texto es maravilloso, digno de publicar en un libro con relatos futboleros, algo que vengo pensando, que es lo que después, años después, fue Fuerte al Medio. Pero fue una casualidad. Yo ese día estaba con mi hija, si mi hija hubiese estado muy aburrida, capaz que me iba y no le decía nada y nunca le mandaba el texto y nunca pasaba nada. Pero no solo eso, sino que después Pablo Montanaro trabaja en el diario más importante de Neuquén y terminó logrando que publiquen mi texto, él sin conocerme aparte, o sea, que publiquen mi texto a fin de año, cuando hacen una recorrida por las mejores noticias del año, el partido de Cipolletti con San Lorenzo lo abordaron con mi texto. Pusieron un cuento de un fanático de Cipolletti que le cuenta a Osvaldo Soriano el partido de Cipolletti con San Lorenzo. Yo no podía creer, estaba en el diario, o sea. Y fíjate, bueno, esa casualidad me lleva a que me pidan más textos, que los pongan en un libro y que ahora estemos hablando. Por eso está bien que, bueno, o sea, pero hay que soñar, pero yo te digo que leo bastante de psicología y hay que soñar las cosas y pasan. Entendé algo que es así, te lo dice alguien con experiencia de un montón de lugares que ha recorrido y siempre con la literatura. Si el texto no hubiera sido bueno, no estarías acá. O sea, no es solamente que vos estás acá gracias a una cosa, también está tu talento. O sea, que Campanella haya bajado en un aeropuerto y haya visto esperándolo Tito en un puesto de diario, y como tenía que esperar lo haya comprado, lo haya leído y haya llamado a Sacheri para hacer una película, no es solamente la suerte que tuvo Sacheri que vio el libro, sino el talento que tiene Sacheri para escribir esperándolo a Tito. Esto es así, con tu texto es igual. Sí, sí, bueno, eso, mira, no lo había relacionado nunca. La historia de Campanella y Sacheri la sabía. De hecho, Sacheri juega con eso como para ponerlo en la pregunta de sus ojos también, en algo que se sacó de la película. Pero sí, esto de que hay que tener suerte, y sí, bueno, es cierto, y bueno, y es cierto también lo que decís, que la suerte la tenés que ayudar vos, si no es imposible. Bueno, yo, para ir redondeando. Bueno, sí, termina sí. El concepto, termina. No, estaba Fuerte al Medio. Yo participo junto a Mario Chipitelli y Pablo Montanaro, que son dos escritores que yo ya leía de antes. Junto a Sebastián Busader y Mario Figueroa, que fueron profesores míos en la facultad, pero profesores de los buenos, de los que vos querías tener la clase y de los que seguís recordando toda la vida porque te enseñaron cosas muy importantes de periodismo, de comunicación o de cómo manejarte. Y termino a la par de Nicolás Orbulewicz y Juan Pablo Quintana, que son dos amigos míos de toda la vida. O sea, es muy fuerte, justo como el título del libro, ¿no? Pero, o sea, fíjate cómo por ahí yo soñaba algo y se me da, pero nunca puedo soñar que voy a estar junto a otros escritores que ya leía, junto a profesores. Es muy fuerte. Está bueno. Bueno, pero es no solamente que es mérito tuyo por el talento, sino también que es un poco un mimo que te hace la literatura para incentivarte a seguir escribiendo, ¿no? Sí, la literatura y grandes personas, pues lo mejor de Fuerte al Medio, te digo, son un grupo de 20 escritores, todas unas personas maravillosas, que eso por ahí es lo más valorable y lo que nos lleva a decir, mira, el año pasado estábamos diciendo, no, hay que sacar el segundo libro, que yo, y no te olvides de contar que también sos actor. Claro, no.
en las presentaciones de Puerta al Medio me hicieron relatar, o sea, hacer de relator de fútbol contando un gran cuento de Nico Bulewicz. Este, y bueno, él fue el que me insistió para que lo relate yo y bueno, Muy ahora bien, me considero actor, pero no es así muy eso. bien. Ese no es tu métier, está bien. Bueno, para cerrar, No, contame sí, en qué dale, estás dale. trabajando. Estoy trabajando hace muchos años en algo, mira, a mí me pasa que voy a un asado, a donde sea, y siempre me preguntan por Cipoletti, porque saben que es el tema de conversación como para meterme en cualquier lado, y me preguntan por ahí de compromiso, ¿viste? Nada más, che, ¿y cómo anda Cipo? Como para hablarme algo. Y yo por ahí empiezo a hablar, a contar, y por ahí cuento cosas y todos se quedan, o sea, hasta gente que no le gusta el fútbol, se queda con la boca abierta, ¿viste? Cuando yo le cuento cosas históricas que pasaron o más actuales. Entonces yo, viste, siempre pienso eso, esto tiene que estar escrito, yo eso lo pienso pero siempre para todos, esto tiene que estar escrito, esto hay que escribirlo, eso. Entonces dije, bueno, toda esta historia que yo, o sea, tengo que armar de alguna manera la historia de Cruz y Poletti en un libro. Empecé hace muchos años a escribir la historia de Cruz y Poletti de manera lineal, me aburría yo haciéndolo, imagínate lo que puede sentir alguien que lo está leyendo, ¿no? Entonces dije, no, esta no es la forma. Por ahí la forma es desde historias reales que pasaron, enfocada desde la pasión de la gente, desde la pasión que genera el club en la gente acá en la zona, ir recorriendo la historia del club, pero no desde que ganó tal partido, después fue y perdió allá y empató el otro, sino desde la pasión de la gente. Estoy trabajando en eso hace mucho tiempo. Esto de no trabajar de esto me perjudica, por ahí por algún tiempo lo he dejado, pero ahora últimamente trato de ir avanzando siempre, no parar de avanzar. Ahora en la pandemia, vos qué decís, el momento ideal para ponerse a escribir. Yo pensé lo mismo, pero empezamos a hacer entrevistas en Cipo Pasión y empezaron a surgir historias tremendas en las entrevistas porque también los personajes históricos del club empiezan a hacer catarsis, empiezan a recordar cosas que nunca te habían contado. Entonces yo ya había terminado con la etapa de recolección de información, ya vuelvo para atrás con eso también, tengo que transcribir todas estas notas y bueno, se va postergando, la idea era para las presentaciones del libro, de la Feria del Libro de este año, ya imposible, ya ni iban a existir, entonces bueno, apuntaré para fin de año en las fiestas como muy optimista y si no para el año que viene, pero bueno, tratando de cerrar eso que está bastante avanzado, está muy avanzado, pero lo que es escritura falta mucho todavía. Entonces, bueno, trabajando muy metido en eso porque creo, bueno, si algo me terminó de convencer es cuando presentamos Fuerte al Medio, fui a un stand en donde lo vendían para ver cómo andaba. El tipo no sabía que yo participaba en el Fuerte al Medio y le pregunté, ¿qué tal anda el libro este? Y me dice, no, bien, bien. Pero vos sabés que viene la gente y lo agarra y la gente lo que está buscando es la historia de Cruz y Poletti, me dice. Y me Claro. preguntan, entonces claro, me clavó un puñal en el corazón, porque yo estaba trabajando en eso y lo llevaba muy lento. Entonces, bueno, ahí me puse las pilas y bueno, esperemos tener algo para el año que viene, por lo menos, pero bueno, o sea, tengo un problema que soy muy obsesivo, viste que yo te decía que no me corre nadie, y eso también es malo, y es malo por eso, o sea, no tengo una editorial que me llame todos los días y me presione, y eso es malo en cierto punto, entonces me tengo que presionar yo mismo. Quédate tranquilo que cuando publiques el libro con la historia de Chipoletti van a agarrar el libro y te van a decir, ¿estos son cuentos? ¿Es ficticio? Porque pasa así. Siempre es al revés de lo que uno desea. Pero bueno, la mayoría de la gente seguramente te conoce o decirle algo a ellos para despedirte. Nos quedan creo que 2 minutos o algo por el estilo. Yo no... Mi contador está parado, pero están pasando gente a lo loco. No sé cuánta gente hay ahora en este momento. No sé, ¿tu contador dice 7 también? Sí, sí, Bueno, 17, pero pero a no ver, hay yo me 7, veo debe mis haber nietos 50, también, así 60 de que los que pasaron ya, porque estoy viendo un montón de gente saludarte. Y mucha gente conozco yo de las charlas que doy, de la lectura, pero hay mucha otra gente que no, que es gente que no conozco, que seguramente son seguidores de tuyo, hinchas de Chipo, y bueno, decirle algo a ellos, despedirte de ellos, que es lo más importante, que son tus lectores.
No, bueno, a la gente que me lee no tengo palabras, ¿no? para agradecer porque en parte se debe eso. A ver, yo presento los textos para Fuerte al Medio, los presento porque yo estaba tranquilísimo, porque habían funcionado en Silvo Pasión y eran todos mensajes, no, no solo en las redes sociales, sino por WhatsApp, que me agradecían, me felicitaban por los textos, así que bueno, o sea,